Buenos días. Desde el Instituto Extremadura de Montijo hemos decidido grabar un programa en honor a la Constitución española que próximamente celebraremos el 6 de diciembre. En la clase de Ética y Ciudadanía hemos pretendido analizar los artículos fundamentales que van del 14 al 29. Es una manera de acercar la Constitución a los alumnos, que sean conscientes de cuándo se cumple y cuándo no. Para ello hemos buscado noticias en prensa, hemos visto películas y hemos analizado los Facebook y las plataformas donde ellos suelen publicar fotos. Esperemos que os guste. Un saludo. Hola, buenas tardes a todos. Somos los alumnos de la clase de Ética y Ciudadanía del primero bachillerato B. Hoy estamos aquí con motivo de la Constitución para hablar sobre los derechos fundamentales que van desde el artículo 14 al 28. Los explicaremos y pondremos ejemplos de la abreviación de esos artículos, ya sean con fotos, vídeos o noticias que pondremos y explicaremos. A continuación empezaré yo con el artículo 14, después daré paso a mis compañeros. El artículo 14 pone que todos los españoles somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión y opinión, o cualquier otra condición o circunstancia personal. En este artículo pensamos que no se viola y que se cumple, ya que pensamos que todos los españoles somos iguales ante la ley. A continuación le doy paso a mi compañera Ana. A continuación procederé a leer el artículo 15 y 16. El artículo 15 dice así: todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Por el periódico público, el 13 de febrero de 2018. El Tribunal de Derechos Humanos Europeo condena a España por trato inhumano y degradante, además por malos tratos a los etarras Igor Portuagenea y Martín Sarasola Yarzábal. 3 de los 7 magistrados calificaron los hechos como tortura. En sucesos como este, vemos como el artículo 15 es incumplido. Artículo 16. Punto 1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Punto 2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Punto 3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Creemos que este artículo sí se cumple fielmente. A continuación voy a leer los artículos del 17 al 18. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en las Otra vez. A continuación voy a leer desde el artículo 17 al 18. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en las formas previstas de la ley. 2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y en todo el caso del plazo el máximo debe ser de 72 horas. El detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. 3. Toda persona detenida debe ser informada inmediatamente y de modo que sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. 4. La ley regulará un procedimiento habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por la ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional. Creemos que este artículo se lleva a cabo ya que en cualquier detención el presunto acusado es informado de las razones por las cuales será llevado a cabo su detención y tiene derecho a todo un abogado. Artículo 18. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.
Se garantiza el secreto de las comunicaciones y en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo en resolución judicial. 4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Estas noticias del periódico de La Vanguardia el 24 de septiembre de 2018. El comisario José Manuel Villarejo, que ingresó en prisión de 2017 por grabar conversaciones privadas entre el rey, políticos e importantes empresarios, cuenta una de sus técnicas para las grabaciones desde hace años. Hola, soy Javier y voy a hablar sobre el artículo 19 de la Constitución española, el que dice así: los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España, en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. He buscado una entrevista a Ramón Rodríguez Arribas, el vicepresidente del TC entre 2012 y 2013, del 24 de octubre de 2020, el periódico El Confidencial, en el que dice: el estado de alarma declarado en Madrid y que habría que ampliar para imponer el toque de queda en otras ciudades permite ciertas limitaciones en el uso del derecho constitucional a la libre circulación que consagra el artículo 19 de la Constitución española. A continuación, le doy paso a mi compañera Ana. Hola, soy Ana y voy a hablar del artículo 20 de la Constitución española. Dice así: se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, a la libertad de cátedra, a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. La ley regulará la organización y control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público. Garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo y la sociedad de las diversas lenguas de España. Estas libertades tienen su límite en el respeto de los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que los desarrollen y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad y a la propiedad, a la propia imagen y a la protección de la juventud e infancia. Solo podrá acordarse el secuestro de las publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de la resolución judicial. Ahora voy a citar dos noticias relacionadas con la libertad de expresión. Primera noticia. La fuente de esta noticia es el periódico El País y su fecha de publicación fue el 16 de octubre de 2020 y dice lo siguiente: el asesinato de un profesor en Francia por mostrar caricaturas de Mahoma en su clase de libertad de expresión. Los yihadistas le ofrecieron 300 euros a unos niños a cambio de decirle quién era el profesor. Segunda noticia. La fuente de esta noticia es elpluralismo.com y su fecha de publicación es el 16 de abril de 2020 y dice lo siguiente: dirigentes de Vox llaman guarro, miserable, basura y muchos otros insultos a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias. El PSOE ha emprendido acciones legales contra Vox, presentando ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por incitación al odio. Será el juez quien decida si se han sobrepasado o no los límites del artículo 20. Ahora, a continuación, voy a darle paso otra vez a mi compañero Javier. El artículo 21 de la Constitución española dice así: se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.
Esta noticia del sur es el 26 de octubre de 2020 y dice que el decreto ley aprobado por el gobierno para regular el nuevo estado de alarma en España trae algunas novedades. Se trata de la cuarta vez que emplea esta figura contemplada en el ordenamiento jurídico prevista para casos de emergencia. Y en esta ocasión no se ha traducido en primera instancia en un confinamiento domiciliario, que sí en una reducción de movilidad nocturna, es decir, en un toque de queda para impedir que la gente salga de casa por la noche, salvo en situaciones justificadas. Pero además, este nuevo estado de alarma contempla la limitación o prohibición de las manifestaciones, un derecho fundamental que recoge la Constitución española. A continuación, le doy paso a mi compañera Silvia. Hola, soy Silvia y voy a comentar el artículo número 22. Este artículo quiere decir que todas las personas que forman parte de una sociedad tienen derecho a la seguridad social y a la libre asociación, pero queda totalmente prohibida las asociaciones secretas o de carácter militar. También voy a comentar el artículo número 23, que afirma que los derechos económicos, sociales y culturales son indispensables para la dignidad humana y el desarrollo de la personalidad. A continuación le voy a dar paso a mi compañero Carlos. Hola, soy Carlos y os voy a explicar el artículo 24 y 25 de la Constitución. Artículo 24. Todos derechos el juez ordinario predeterminado por la ley a la defensa y a la asistencia del letrado, a ser informados de una acusación, formados contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia. Este artículo se aplica bien, pero hay veces que se pierde la presunción de inocencia en casos de violencia de género. Ahora os voy a hablar sobre el artículo 25. El artículo 25. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones o omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. El condenado a pena de prisión que estuviese cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este, o excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En mi opinión, creo que se aplica bien, pero en algunos casos que haya suficientes pruebas en el momento y sea caso de homicidio o en otros cargos graves. Doy paso a mi compañera Lucía. Hola, me llamo Lucía y hoy voy a hablar sobre el artículo número 26 y 28 de la Constitución española. Vamos a empezar por el artículo 26, el cual dicta la prohibición de tribunales de honor. Estos son un antiguo método en el que un determinado colectivo decidía si eras apto para hacer un trabajo o no, sin basarse en criterios legales. Esto a mi grupo le ha parecido bastante mal, ya que sin tener métodos y criterios legales no puedes expulsar a una persona de su trabajo. Ahora mi compañera Laura os leerá el artículo número 27. Hola a todos, soy Laura y el artículo 27 dice que todos tienen derecho a la educación y cada uno puede elegir dónde quiere estudiar. El segundo punto dice que la educación, aparte de las materias, también te enseña unos valores. El tercero, los padres dicen qué religión tienen sus hijos y en el colegio no tienen por qué dar cualquier religión, podrán elegir cualquier otra optativa. El 4 dice que la enseñanza es tanto obligatoria como gratuita. El 5, todos los niños tienen una plaza en un colegio asegurada, pero de acuerdo con sus características, edad y lugar de residencia. Incluso si te cambias de residencia, tienes plaza en cualquier sitio de España. El 6 dice que si creas un colegio tienes que respetar la Constitución. Los padres, alumnos y... me he equivocado. Vuelve a decir los padres y alumnos. Vale. Los padres y alumnos gestionarán qué hacer y cómo hacer tales cosas en el colegio. El 8
dice que todos los colegios serán inspeccionados por un inspector para garantizar el cumplimiento de las leyes. Los poderes públicos serán los que ayuden a los colegios para que reúnan los requisitos que se han establecido. Y por último, las universidades son autónomas siempre dentro del marco de la educación. Ahora mi compañera Lucía dirá el artículo 28. Siguiendo con el artículo número 28, que dice todos tienen derecho a sindicarse libremente, la ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las fuerzas o institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar. Este derecho anuncia el derecho a huelga, y un caso muy sonado fue en el 2011 por la vulneración del derecho a huelga para los trabajadores de la conocida compañía aérea Ryanair. Los juzgados le impidieron ponerse en huelga y el objetivo de la huelga era reivindicar la aplicación de la legislación española en materia laboral y sindical y a todos los tripulantes que prestan sus servicios en España. Por último, el artículo 29 se divide en 2 puntos. El primero dice que todo el mundo tiene derecho a pedir, ya sea individual como colectivamente. Y el segundo, los miembros de la Fuerza Armada no podrán pedir nada individualmente, solo en grupo.